Hola, bienvenida, bienvenido a la tribu. Siéntete fértil. Aquí hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estés viendo y escuchando. Este es un nuevo video de tribufertil.com donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Mi nombre es Steffi, soy facilitadora en fertilidad consciente y me estoy formando actualmente como terapeuta transgeneracional para poder acompañarnos en tu camino, en el mío y en el de esta maravillosa tribu que espero pueda seguir creciendo, para lo cual te pido por favor que si te gusta este video nos des un dedito arriba, nos comentes, lo compartas con alguien más y también por supuesto nos puedas seguir en redes sociales, en Instagram como @tribufertil y también en nuestro grupo privado de Facebook. Todos los enlaces van a estar aquí abajo. El día de hoy vamos a hablar del útero frío. Les pregunté en redes sociales hace algunas semanas si sabían qué era. Me interesaba mucho esto y ya les voy a comentar por qué. Y justamente el 86% de la audiencia nos dijo que no tenía ni idea qué es el útero frío y el 14% nos dijo que sí. Si quieres ser parte de estas encuestas, también comentarnos y sugerirnos personas para entrevistar o temas o curiosidades que quieras tocar aquí en el canal, pues ya sabes, síguenos en las redes sociales. Justamente para hablar del útero frío y la medicina tradicional china enfocada en la ginecología y la fertilidad, nos acompaña el día de hoy desde Barcelona, España, la licenciada Cindy Méndez. Hola Cindy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Tefi, aquí, que estamos por la tarde. Encantada de saludarte y gracias por tu invitación. Muchas gracias a ti por el tiempo y por el espacio. Justamente yo te encontré en redes sociales y también en YouTube hablando de acupuntura y de fertilidad y muchos temas interesantes que vamos a ir abordando el día de hoy. Justamente les quiero contar una anécdota y el por qué. Para mí es importante tocar este tema del útero frío. Yo viví en Australia por un tiempo en el año 2014 y 2015 y ahí en una despedida de soltera en una de mis amigas asiáticas, específicamente de China, yo le había invitado a comer para su despedida de soltera y bueno, le invité a una cerveza y pedí un vaso con hielo. Y cuando se lo quise dar, me dijo que no. Y yo no entendía por qué. Le dije, pero si tú tomas cerveza, no veo cuál sea el problema, no te gusta este tipo de cerveza o esta marca. Y una de sus amigas se rió y me dijo, no, es que ella quiere ser mamá después de casarse y si toma eso, se le va a complicar. Y yo me quedé como muy curiosa y no entendía por qué. Así que desde ahí ellas me empezaron a contar que en China, justamente desde niñas, las educan y les indican que el útero, el estómago, el intestino y demás tienen que permanecer cálidos y justamente las bebidas frías, el hielo, helados y otro tipo de alimentos pueden influir en que estos órganos y estos espacios del cuerpo pues se enfríen y que eso de alguna forma puede impactar en la fertilidad de las mujeres, para lo cual para mí era como un shock, porque aquí en Occidente entiendo que en Europa debe ser similar, justamente el consumo de bebidas frías, por ejemplo, en verano es como muy común. No sabemos qué impacto podría llegar a tener en nuestra salud. Lo vamos a ir hablando más adelante, porque como les comentaba, justamente Cindy es especialista en medicina china enfocada en la ginecología y la fertilidad. Así que bueno, iremos un poco desmenuzando esta anécdota y esta curiosidad y nos irás explicando si es un mito, si es una realidad y cómo en el Asia justamente manejan este tema. Entonces, para empezar, querida Cindy, quisiera preguntarte, ¿qué es el útero frío? Eh, Voy a introducir algunos conceptos antes que creo que nos ayudarán a entender. Para empezar, en China la cerveza se bebe caliente, bueno, natural, a temperatura ambiente, y ellos no beben bebidas frías en general. Es más, antes de las comidas, o durante, sobre todo antes de las comidas o durante, suelen tomar té caliente, té, una infusión de té. ¿Por qué? Porque para la medicina china lo que llamamos el fuego digestivo es muy importante. La medicina china es un sistema médico propio que tiene unas bases conceptuales diferentes a la medicina convencional. La mayoría de la gente de Occidente no conoce en realidad lo que es la medicina china. Se conoce la acupuntura como es una de sus técnicas, pero la medicina china es toda una medicina en sí misma. Entonces, sería evidentemente muy largo explicar todas las bases conceptuales de la medicina china, pero digamos que resumiendo mucho, se trata de un equilibrio entre el yin y el yang.
Cuando hablamos en medicina de yin y yang, porque yin y yang son conceptos muy amplios, hablamos de yin, hablamos de líquido orgánico, de fluidos, de sangre, de materia, de estructura, y cuando hablamos de yang hablamos de funciones y de calor corporal. Entonces, este equilibrio es lo que mantiene todas las funciones fisiológicas del organismo. Cuando este equilibrio se pierde, empieza la enfermedad, o lo que llamamos en medicina china la desarmonía, porque hablamos propiamente de síndromes de desarmonía. Entonces, en China, en concreto, se le da mucha importancia a mantener este calor corporal y por eso no se beben bebidas frías y por eso no se consume demasiado líquido tampoco durante las comidas. Esto lo que hace es apagar el fuego digestivo. Y entonces la digestión se vuelve más lenta y esto consume el calor propio del organismo. Y el mismo concepto pasa en cuanto al útero. A mí me gusta comparar el útero con me gusta comparar a la mujer y su útero con una incubadora, porque al fin y al cabo es tal cual en cuanto a fertilidad y concepción se refiere, somos incubadoras y una incubadora lo que hace es mantener el calor. Otras cosas, pero entre ellas mantener el calor. Entonces, es muy importante el calor corporal para la mujer y para su fertilidad. Si analizamos, por ejemplo, las dos fases del ciclo menstrual, el ciclo menstrual se divide en dos fases. La fase folicular, que se inicia con el primer día de menstruación, y la fase lútea, que se inicia en el día de la ovulación. ¿Vale? En el momento de la ovulación, al expulsarse el ovocito a la trompa, el folículo se convierte en un cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo empieza a secretar progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Subir la temperatura del cuerpo. Por tanto, es muy importante poder mantener en esta fase lútea la temperatura del cuerpo, que idealmente tendría que estar entre 36,5 y 37 grados. La fase folicular debería estar entre 36 y 36,5 y la fase lútea entre 36,5 y 37. Es medio grado más. De ahí este concepto que te comentaba de incubadora. Es muy importante poder mantener el calor durante esta fase para que se forme correctamente, para que se implante correctamente el embrión, se forme la placenta y demás, para mantener un equilibrio hormonal adecuado. Cuando me preguntabas sobre el frío en el útero, pues el frío del útero es esta ruptura del equilibrio entre el yin y el yang, y esto hace que si la temperatura del útero tendría que ser una determinada, hay menos calor, es una temperatura más baja. ¿Qué hace esto? Esto bloquea la sangre, ¿no? Porque cuando hay menos calor, si pensamos por ejemplo en el agua, ¿no? El agua a temperatura ambiente es líquida, pero el agua a menos 0 grados es sólida. Un poco el concepto es el mismo. La medicina china dice el frío congela la sangre, ¿no? Entonces necesitamos que la sangre circule correctamente para poder llevar a cabo todas sus funciones a nivel reproductivo y menstrual. Entonces, cuando hay menos calor del que debería haber, hablamos de frío en el útero. Qué interesante, y justamente, si bien aquí a veces hablamos más de temas de fertilidad enfocados a la mujer, parte de esa anécdota que les comentaba al inicio también aplica con hombres. Mi esposo tenía un conocido justamente igual de China, y como dices tú, era justamente verano, y estábamos más o menos a 41 grados de temperatura en Australia, y él le ofreció un vaso de agua caliente. Nosotros no entendíamos por qué tomaba agua caliente, entonces también tiene que ver con la fertilidad masculina, si bien no vamos a tocar ese tema justamente hoy, pero me interesa mucho el tema del yin y el yang, y justamente un poco ir entrelazando esto para que la gente vaya entendiendo. Tú hablabas de la digestión y de cómo en el Asia, en China específicamente, ahorita que hablamos, protege mucho el tema del fuego digestivo y por qué toman justamente estas infusiones calientes. ¿Qué tendría que ver con el yin y el yang? El tema de, por ejemplo, el funcionamiento del riñón, el funcionamiento del vaso y el funcionamiento del hígado para el tema de la fertilidad. Las causas del frío en el útero son diversas, ¿vale? En medicina china hablamos de causas internas, causas externas y causas ni internas ni externas, ¿vale?
Las causas externas son los factores climáticos, que es un poco lo que nos concierne en cuanto al frío del útero. Para la medicina china, el ser humano está en interacción con las energías del entorno y específicamente con las climatológicas. Entonces, el frío y la humedad pueden penetrar en el organismo y desequilibrar el yin y el yang. Entonces, por eso a las niñas en China se les enseña a cuidar mucho, a proteger toda su zona abdominal y su zona lumbar, a no sentarse en el suelo, por ejemplo, pues porque los genitales femeninos están mucho más abiertos y mucho más expuestos al exterior que los genitales masculinos, ¿no? La vulva y la vagina están abiertas y eso, si están expuestas al frío y a la humedad, favorece que penetre este frío y esta humedad a el útero y bloquearlo. ¿Vale? Puedo poner un ejemplo que puede ser seguramente muy claro para muchas mujeres. Cuando en verano pasamos muchas horas en la playa o con el bañador mojado o con mucho sudor, es muy fácil que se provoquen cistitis o infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque esta humedad durante mucho tiempo expuesta a la vagina, a la vulva y a la vagina, hace que esta humedad penetre en el interior y desequilibre la flora vaginal y provoque esta humedad o este frío en el útero. Entonces, cuando hablamos de causas de enfermedad, hablábamos de causas internas y causas externas. Entonces, estos factores externos pueden desequilibrar la energía interna y el funcionamiento de los órganos internos. Para la medicina china hay 5 órganos principales que controlan el funcionamiento del organismo. Estos órganos reciben el nombre de órganos de medicina convencional, pero significan cosas completamente diferentes. Es un tema de traducción del ideograma chino a las lenguas que no funcionan por ideogramas, ¿no? Entonces se tradujeron de esta manera por falta de conocimiento en realidad, porque no significan lo mismo. Pero sí que están relacionadas con la estructura, por ejemplo el hígado, ¿no? Pues la esfera funcional del hígado chino, por decirlo de una manera, controlaría el hígado como estructura, las funciones desde el punto de vista de la medicina china. El hígado regula la circulación de energía, regula la digestión, la secreción de bilis y muchas funciones. Y otro tipo de aspectos, como por ejemplo aspectos emocionales, ¿no? El hígado controla toda la creatividad, la planificación, ¿no? Cuando el hígado se bloquea, nos cuesta mucho más pues, tener una visión de futuro, organizarnos, planificar nuestra vida, planificar nuestro día, nos sentimos bloqueados. Entonces, a nivel ginecológico, los órganos principales, a nivel de fertilidad en concreto, los órganos que se relacionan más con la fertilidad son el hígado, el bazo, el riñón y el corazón, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de frío en el útero, los más implicados van a ser el riñón y el bazo y secundariamente el hígado. El bazo se relaciona con la digestión. Entonces hablábamos, es muy importante mantener el fuego digestivo porque a partir de la digestión vamos a generar energía y sangre. Esta energía y esta sangre se va a distribuir por el organismo para poder llevar a cabo sus funciones. Si nosotros apagamos el fuego digestivo con bebidas frías, alimentos fríos o con un exceso de alimentos crudos, lo que hacemos es apagar el fuego digestivo. Por tanto, habrá menos calor corporal para distribuir en el organismo. La medicina china lo compara con un caldero. A mí me gusta explicarlo cuando hacemos un potaje, un estofado, le ponemos verduras, le ponemos carne, le ponemos agua. Si lo ponemos así, en la olla, ¿qué va a pasar si lo dejamos así? Se va a pudrir. Necesitamos calor. El calor es lo que va a hacer que se extraigan que todos los nutrientes de esos alimentos, que se haga el estofado, lo ingiramos y con el calor del sistema digestivo vamos a extraer estos nutrientes, ¿no? Entonces, si el sistema digestivo, en este caso el bazo chino, por decirlo de una manera, tiene poco calor, hablamos de insuficiencia de yang de bazo. Y esto puede generar que haya menos calor en el organismo y por tanto al útero le llegue menos calor. El otro órgano implicado es el riñón, una insuficiencia de yang de riñón. Una insuficiencia de yang de riñón puede ser congénita, puede ser que nazcamos con poca energía yang de riñón o puede ser que hayamos expuesto demasiado nuestros riñones, nuestra zona lumbar al frío.
Por eso es tan importante que las niñas en desarrollo, cuando empieza su menarquia, su primera menstruación, cuando están en los primeros años, se protejan bien. Es importante en todas las mujeres, pero específicamente en las mujeres jóvenes. Taparse bien el abdomen y taparse bien la zona lumbar para que el frío no entre y no lesione el yang de riñón, porque el yang de riñón es el que sostiene el yang del útero. Es el que alimenta el calor del útero, es el que está más directamente relacionado. Si el riñón tiene poco calor, va a haber frío en el útero. ¿Cómo sabremos que hay frío en el útero? Frío en el útero, por ejemplo, nos va a dar una sensación de frío en el bajo abdomen, nos puede dar sensación de frío en la zona lumbar, puede dar sensación de frío sobre todo en la cara interna de las piernas, en la fase premenstrual y en la menstruación. Hemos hablado que el frío en el útero estanca la sangre y la medicina china dice cuando hay estancamiento hay dolor. Entonces nos podemos encontrar con dismenorrea, con dolor los días antes de la regla o los primeros días de la regla. Como la sangre está estancada, no fluye bien, habrán coágulos. Claro. Puede haber también una sangre de color oscuro. La sangre menstrual debería ser de color rojo vivo, como la sangre cuando nos hacemos un corte. Entonces, si la sangre es más oscura, quiere decir que la sangre está estancada, que no circula bien. Una de las causas es el frío en el útero, que normalmente suele dar una sangre oscura con un tono más bien violáceo, que es el color del frío. Sensación de que al expulsar la sangre está fría. Frío en los genitales, en la cara interna, como te decía, son los principales síntomas del frío en el útero. También podría haber, por ejemplo, acumulación de líquidos en las piernas o acumulación de líquidos, especialmente en la fase premenstrual y en la fase menstrual. Entonces, aquí el bazo y el riñón están muy relacionados. Primero el riñón, porque como te decía, es el que primero calienta el útero, pero el bazo también puede provocar un frío en el útero. Y por último me hablabas del hígado. Secundariamente, el hígado también es importante para el frío en el útero porque el hígado tiende a estancarse y es el que comanda la energía y la sangre, es el que activa la circulación. Si se estanca, la circulación va más lenta y entonces no se distribuye correctamente el calor y podría haber frío en el útero. Wow, qué interesante. Justamente tú que estás especializada en fertilidad y debes tener varias consultantes que deben estar asistiendo a reproducción asistida, otras que no, tal vez lo están buscando de forma tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿qué otras cosas nos pueden un poco alertar? Porque no estoy segura y tú me dirás si es que también, por ejemplo, abortos a repetición, problemas de implantación, pérdidas recurrentes, como ya lo dije antes, anovulación o algunos otros temas también puedan estar relacionados con el útero frío. Por supuesto, el útero frío, si el útero está bloqueado y frío, puede dar múltiples enfermedades o trastornos de la fertilidad. La medicina china, como te decía, tiene una manera diferente de concebir el funcionamiento del organismo. Y un mismo trastorno de medicina convencional puede estar causado por diferentes desarmonías chinas, por decirlo de una manera. Entonces, por eso digo que el funcionamiento es diferente, ¿no? Si estamos, por ejemplo, ante un caso de abortos de repetición, lo que necesitamos hacer desde el punto de vista de la medicina china es un diagnóstico de medicina china. Uno de los síndromes que puede provocar abortos de repetición es el frío, pero hay otros. El calor también podría provocar abortos de repetición, la humedad, ¿no? El concepto de humedad es un concepto también muy importante en medicina china y a nivel ginecológico muy importante. A veces la parte del útero, trompas, y cuando hablamos de útero en medicina china hablamos de todos los órganos reproductivos, incluyendo ovarios, trompas, útero, vagina, vulva, es todo, ¿vale? Toda la esfera reproductiva. Si el líquido es más espeso de lo que debería ser, quiere decir que hay humedad. Entonces la humedad es moco, básicamente, ¿no? Y lo que más directamente suele provocar son trastornos del flujo vaginal, leucorreas, infecciones de repetición y demás. Y este moco obstruye el útero, obstruye las trompas y dificulta tanto la concepción como la implantación. Entonces,
Todos los trastornos de la fertilidad que has comentado pueden deberse a frío en el útero, pero también pueden deberse a otros síndromes de desarmonía de la medicina china. Ujú. Sí, lo interesante es justamente, a mí me cautiva mucho la medicina tradicional china por eso, porque es como que integra varias cosas, no así la medicina alopática o la medicina tradicional, que a veces ve las cosas como por separado, a veces solo va un síntoma, pero no va a la raíz. Entonces, justamente ese es el interés de este canal y traer como varias temáticas para que justamente vayamos evaluando, resonando e integrando la información y poder, digamos, de alguna forma acompañarnos de un equipo multidisciplinario y de varias información para poder, pues, justamente lograr nuestro objetivo de ser mamás o incluso de recuperar nuestra salud hormonal, nuestra salud menstrual, porque justamente la fertilidad va más allá de la concepción, como siempre decimos. Quería preguntarte también, Cindy, sobre el tema de, muchas mujeres reportan este tema de ser friolentas, de no importa en qué estación del año en sus países estén, siempre tienen frío, por ejemplo, en los pies. Este también podría ser como un síntoma, si bien decíamos que la medicina tradicional china no solamente es un órgano, son varios los que se ven de acuerdo a la condición. También el tema de los pies fríos podría tener que ver con el útero frío. Puede tener que ver, aunque tiene más que ver normalmente la sensación generalizada de frío, ¿no? Nosotros, una pregunta que hacemos en una primera visita siempre es, ¿eres friolera o eres calurosa? Esto ya nos orienta directamente. Si una mujer nos dice, yo soy friolera, nos orienta directamente a pensar que puede haber frío en el útero, ¿vale? O que puede haber una insuficiencia de yang generalizado, directamente. Específicamente, si son solamente los pies o solamente los pies y las manos, podría ser que no hubiera insuficiencia de yang, sino que la energía del hígado esté estancada. Y entonces no llega a las extremidades el frío correctamente y el yang se acumula en el tronco. Pero bueno, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Pero sí que suele estar relacionada, o puede haber las dos cosas, puede que haya frío y que haya estancamiento de chi, que normalmente suelen estar muy relacionadas. A nivel de fertilidad son síndromes muy presentes. El estancamiento de chi es muy presente en la mayoría de la sociedad en general, ¿no? De las mujeres también, y tiene mucho que ver con la fertilidad. Además, normalmente cuando hay problemas de fertilidad son temas que afectan mucho a nivel emocional y a nivel personal, tanto de la mujer como del hombre, y eso tiende a afectar al chi de hígado y lo estanca. Entonces, normalmente en medicina china tratamos siempre la parte emocional también. De hecho, me ha gustado lo que has dicho antes, ¿no? De que una de las diferencias con la medicina convencional de la medicina china es que la medicina convencional cada vez está más especializada y ya los traumatólogos están, por ejemplo, especializados en una articulación en concreto, ¿no? En medicina china es lo contrario, medicina china, y es una cosa que yo en mis cursos insisto mucho, ¿no? No podemos hacer solamente diagnóstico ginecológico, hay que hacer diagnóstico ginecológico e integrarlo en un diagnóstico general, porque en medicina china todos los sistemas están relacionados, pero no solamente eso, sino que en medicina china cuerpo y mente están unidos. Entonces hay que considerar todas las esferas. En medicina china hablamos de los tres tesoros. Son tres niveles de manifestación de la energía. Hay un plano físico, obvio, ¿no? Hay un plano energético, que es, digamos, el funcional, y un plano emocional. Entonces, estos tres planos, la misma energía se manifiesta a estos tres planos y está totalmente relacionado y tenemos que tener en cuenta todo. Una mujer con trastornos de fertilidad va a ser, bueno, decir siempre, no me gusta, ¿vale? Pero casi siempre una mujer que va a tener afectación emocional. Va a estar afectada emocionalmente por esto. Y si no lo está, habrá que acompañarla porque durante el proceso puede ser que aparezca, ¿no? Pues es muy típico pues, cuando antes de la regla, el nerviosismo y tal, cuando le baja la regla, pues el desánimo, la frustración y demás, ¿no? Pues eso también hay que acompañarlo en los procesos de fertilidad, porque las emociones son una parte muy importante y que tienen que ver con la química cerebral, y de la química cerebral dependen las hormonas. Por tanto, está totalmente relacionado esto.
Wow, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, les voy a dejar por aquí arriba un video justamente donde hablamos de arquetipos y justamente todas estas fases del ciclo y que de hecho convivimos con 4 tipos de mujeres, según otras teorías y otras hipótesis son algunas más. Pero bueno, justamente trajimos este tema a colación porque sí es muy importante como ir conociendo todas estas fases, las emociones, cómo se mueven las hormonas y justamente educarnos, porque a veces pensamos que quien tiene que saber más de nuestro cuerpo, de nuestra felicidad, son los médicos y nosotros no tomar responsabilidad sobre ello. Así que ese también es otro de los objetivos de este canal. Si te está gustando el video, no te olvides de darle dedito arriba y justamente comentarnos y compartirlo también con otras personas que les puede interesar. Hablando de la mala circulación que tú lo mencionaste antes, quisiera tocar el tema del sedentarismo. Justamente a partir de la pandemia creo que nos volvimos mucho más sedentarios con este tema también del home office y del teletrabajo. ¿Cómo podría influir esto en nuestra mala circulación y justamente en este tema de la fertilidad, hablando del útero frío, de no movernos, de estar 8 horas frente a un computador y después ante la televisión y casi no salir, no tomar el sol y no hacer ningún tipo de movimiento de lunes a viernes e incluso los fines de semana que a veces seguimos igual en cama viendo series y cosas y no nos movemos? Bueno, has tocado muchos temas, porque has hablado del sedentarismo, pero has hablado también de la falta de sol, ¿no? Falta de vitamina D, que altera el sistema inmunológico. Pero a nivel básico, la falta de ejercicio físico lo que hace es estancar la energía y la sangre. Y cuando hablamos de fertilidad, la fertilidad en gran parte tiene que ver con nuestra sangre, ¿no? Tiene que ver en cómo circula la sangre en el útero. Si la sangre no circula de manera adecuada, no va a llegar bien a los ovarios o no va a llegar suficiente. La nutrición que va a llegar a los ovarios va a ser de menor calidad, los folículos van a madurar de manera menos efectiva, van a ser de menos calidad o van a tardar más en madurar. El endometrio no se va a eliminar completamente durante la menstruación, por tanto, el nuevo endometrio no se va a formar de manera adecuada, no va a ser un endometrio de calidad. Si tenemos tendencia a acumular humedad, la humedad se va a acumular donde la fuerza de la gravedad le va a mandar, que es justo en nuestro útero, porque la humedad es moco, es pesado y la gravedad lo que hace es que descienda y se va a acumular en el útero. Para prevenir esto, lo que necesitamos es movernos, necesitamos actividad física. De hecho, tal y como trabajo la fertilidad y como la trabajamos en mi clínica, hablamos de los 5 pilares, ¿no? Entonces hablamos, en realidad lo que estamos buscando es un cambio en el estilo de vida, porque la fertilidad nos habla de nuestra salud. El cuerpo es muy inteligente y si no está preparado por lo que sea, pasa cualquier cosa, lo primero que ahorra es la fertilidad. Entonces, lo que buscamos es un cambio general. Hay que alimentarse adecuadamente. A grandes rasgos podemos hablar de que los platos principales, el 50% debería ser de verdura, el 25% de proteína y el 25% hidrato de carbono. Esa es una buena regla para cualquier persona. Mínimo, la mitad del plato debe ser verdura. Tenemos que tener una actividad física sostenida durante la semana, movernos cada día. Hay que regular la salud emocional, muy importante controlar el estrés y el sueño, porque las hormonas también dependen de la calidad del sueño. Entonces, esas son cosas que podemos hacer desde casa todas las mujeres para mejorar nuestra fertilidad. Luego, hay diferentes especialidades que nos pueden ayudar. Si tenemos más dificultades emocionales, pues podemos acudir a un psicólogo que nos ayude, una psicóloga que nos ayude a regular esas dificultades emocionales. Si tenemos dificultades con la alimentación, acudir a un nutricionista, ¿no? Pero hay cosas muy básicas que podemos hacer para mejorar la fertilidad y el ejercicio físico es uno, ¿no? En cuanto al frío en el útero, por ejemplo, yo recomiendo, hay una prenda que se llama haramaki, el nombre es originario de Japón, ¿no? El hara, que es el centro de energía que está debajo del ombligo, y maki, que es envolver, como los sushis, ¿no? Entonces es una prenda de ropa que es como una fajita, pero que no aprieta. Y cubre desde debajo del pecho hasta por debajo por la ingle o toda esta zona. Y entonces tapa la zona abdominal y la zona lumbar. Es una prenda que en muchas tribus las mujeres lo llevan para protegerse del frío
en el útero y del frío en la zona lumbar y en la zona abdominal. Entonces es algo que, por ejemplo, nos puede ayudar a prevenir el frío en el útero. Y es algo muy sencillo. ¿Que no tenemos una tienda cerca que vendan haramakis? Nos lo podemos hacer con una camiseta que nos vaya ajustada, que sea un poco gruesa, pues ya no sirve, le cortamos y ya no sirve para hacer el haramaki. Luego los que ya están hechos expresamente, pues claro, son de mejor calidad, más fácil de usar y demás, ¿no? Pero es una prenda súper agradable y que normalmente cuando lo recomiendo siempre me dicen, pero ¿cómo no me lo dijiste antes? ¿No? Es genial ponerse eso, es muy, muy agradable. Eso es una de las cosas que podemos hacer para prevenir el frío en el útero. Luego, evitar las bebidas frías, evitar la comida fría y específicamente los alimentos crudos. Un exceso de alimento crudo también consume el fuego digestivo. Y luego, si tenemos síntomas de frío, podemos intentar compensarlo en casa con aplicación de calor directa en el abdomen y en la zona lumbar, ¿no? Tenemos muchos formatos. Tenemos la típica bolsa de agua caliente, podemos utilizar una esterilla, podemos utilizar estas bolsitas que se le hace un clic en el metal y se calientan, ¿no? Bueno, hay diferentes formatos, pero podemos aplicar directamente calor en la zona lumbar y en la zona abdominal. De hecho, muchas veces cuando hay dismenorrea, cuando hay dolor durante la menstruación, aplicar calor se alivia. Y si el dolor se alivia con calor, quiere decir que el dolor es por frío. Perfecto, creo que vamos a ir apuntando todos los tips y vamos a irnos acomodando y resonando con varias cosas que podemos ir haciendo y que son gratuitas, que son fáciles de ir implementando, porque a veces cuando estamos en esta búsqueda del embarazo o bien por recuperar nuestro ciclo menstrual y nuestra salud hormonal, a veces nos ahogamos en un vaso de agua y a veces también incluso queremos como una pastillita mágica que solucione todos los problemas y justamente les animo siempre en el canal a tomar la responsabilidad de que son varios los factores y justamente tú mencionabas varios, la alimentación, el movimiento, el ejercicio, la toma de sol, hablamos hace un momento. Hablando de la vitamina D y hablando de varios suplementos, no sé cuáles son los suplementos minerales o vitaminas que tú recomiendes tomar o consumir en los alimentos para no solamente el tema del útero frío, sino en general como procurar potenciar la fertilidad. Es una pregunta muy compleja porque depende, o sea, la suplementación siempre tiene que ser personalizada. Entonces, depende de cada caso, vamos a recomendar unos suplementos u otros. Es más fácil hacer unas recomendaciones específicas para el frío en el útero, por ejemplo. Para el frío en el útero, aparte de lo que hemos hablado del haramaki, de la aplicación local de calor, de cuidar de no exponer la zona lumbar y abdominal al frío, podemos tomar algunas infusiones que son calientes. La infusión de canela es una infusión que tiene mucha acción también a nivel ginecológico y esta nos puede ayudar a calentar el útero. La infusión de jengibre tiene más tropismo hacia la función digestiva y juntas nos pueden reforzar lo que decíamos de la insuficiencia de yang de bazo y la insuficiencia de yang de riñón. Juntas nos pueden ayudar a mejorar este frío en el útero. Luego todo lo demás a nivel de suplementaciones, como te digo, es más complejo porque hay que hacer un diagnóstico personalizado. Entonces hay muchos suplementos y bueno, es importante. Por eso comentaba antes, ¿no?, lo de las bases. Las bases sí que las podemos hacer en casa. Correcta alimentación, ejercicio físico, regulación emocional, regulación del sueño. Perfecto. Empezando por esto ya tenemos mucho avanzado. Luego, pues cada una necesitará un diagnóstico personalizado y una orientación determinada para tratar lo que sea, ¿no? Porque claro, es que hay tantos casos, ¿no? Mujeres que acaban de empezar a buscar, mujeres que llevan años buscando, mujeres que ya han utilizado técnicas de reproducción asistida, las que no las han utilizado, que han tenido abortos, que hay 1000 casos, ¿no? Con endometriosis, con síndrome de ovario poliquístico, con miomas, con quistes. Hay tantas tipologías que es muy difícil recomendar un suplemento. Sí, sin duda. Creo que
A veces también, incluso a partir de buscar una pastillita mágica, a veces también pensamos que en los suplementos está toda la solución. Entonces, también justamente hablar de estos pilares y estas bases como inicio y después justamente a través tuyo como especialista en este campo o varios especialistas que ya nos han acompañado en el canal, pues justamente hacer un diagnóstico específico, porque somos mujeres únicas y tenemos contextos y vidas únicas justamente con este tema de la búsqueda de la fertilidad y de la búsqueda de nuestra salud hormonal y menstrual, que necesitamos algo hecho a nuestra medida. El hecho de lo que has dicho antes, de no buscar la varita mágica, ¿no? Con esto seguro que no, porque no funciona así, ¿no? Es todo un proceso y ojalá fuera tan sencillo como, mira, tómate esto, te vas a quedar embarazada. No, no es tan sencillo y se necesita un tiempo y se necesita un diagnóstico adecuado de un profesional cuando ya tenemos problemas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta estas bases, que a veces también, muchas veces se olvidan. En las clínicas de fertilidad convencionales, ¿no? En las que utilizan técnicas de reproducción asistida, poco se aborda esto, como mucho se da un suplemento vitamínico, pero no, y a veces tienen algún psicólogo, pero no se le da, no se toma como la base real del tratamiento para luego continuar con cosas más específicas, ¿no? No se le da la suficiente importancia al estado emocional, a la alimentación, a la actividad física, al sueño, ¿no? No se le da suficiente importancia, tal y como yo lo veo. Sí, sin duda, justamente por eso hay este movimiento que sigue creciendo, que es el de la fertilidad consciente, justamente para ir viendo varios pilares, más allá de si queremos ser mamás o no, porque a veces solo regresamos a ver a la fertilidad del momento en el que queremos ser madres, y mientras tanto toda nuestra vida pues estuvimos descuidándola, y después queremos que ¡pap! El embarazo aparezca y ya, y ahí es cuando nos tocamos con estos problemas, que en realidad pueden llegar a ser grandes aprendizajes y grandes regalos para justamente procurar nuestra salud general. Para ir terminando, querida Cindy, quería preguntarte sobre el tema de acupuntura, que es un tema que tú manejas muy bien en tu centro, y es por eso que yo te encontré justamente en YouTube. De hecho, voy a compartir brevemente que yo hace unos meses tuve un embarazo ectópico, lastimosamente no llegó a término, pues obviamente se quedó en la trompa de falopio, tuvo que ser retirada mi trompa, pero ese embarazo, y es algo que me tiene bastante contenta, se logró gracias, digamos, a la cereza del pastel que yo le llamo, que es la acupuntura. Yo ya venía haciendo un camino de justamente ir viendo y revisando y atravesando mi vida justamente en este camino de mejorar mi estilo de vida. Lo saben las personas que han estado aquí en el canal desde hace 2 años que lo creamos, con varios temas. Entonces, para mí la cereza del pastel fue justamente la acupuntura. Yo hice solamente 6 sesiones en ese ciclo, lo recuerdo claramente. Justamente también el médico que me estuvo atendiendo, especialista en acupuntura, me recomendó el tema del jengibre, me hablaba del calor, y justamente ahí es cuando para mí en mi cabeza vino de nuevo esta resonancia con este tema de las anécdotas que les comenté al inicio. Y a partir de esas 6 sesiones de acupuntura, mi moco cervical fue wow. O sea, yo en mi vida había visto el moco cervical de ovulación tan abundante, tan brillante, tan elástico, tan maravilloso. Y ahí es cuando logré justamente el embarazo. ¿Nos puedes contar un poquito sobre la acupuntura brevemente? Porque entiendo que, como hablábamos antes, tiene que ser un tema de diagnóstico específico, que depende de la cantidad de sesiones por el tema que se vaya a trabajar, pero para mí es una herramienta maravillosa, entre otras tantas, de la medicina tradicional china aplicados a la ginecología y la fertilidad. Bueno, como decías, la acupuntura es una técnica de la medicina china. Para mí es muy importante poder combinarla sobre todo con suplementación y con otras técnicas, ya sea masaje o ya sea la dieta y demás, ¿no? Pero bueno, para ejemplificarte un poco, te voy a comentar el caso de una amiga, ¿no? Que actualmente está buscando quedarse embarazada. Ha hecho 2 estimulaciones y en los 2 casos el folículo estaba vacío, ¿no? Entonces, a veces me cuesta decirlo en voz alta de manera tan categórica, ¿vale? Pero creo que la medicina china, desde lo que yo conozco, es lo más efectivo, es la mejor oportunidad para mejorar la fertilidad
evidentemente acompañado de todo lo que estamos hablando, ya dando por supuesto las bases de alimentación y estilo de vida, todo esto. Pero a ella le dije, ¿no? Una sesión de acupuntura no te va a cambiar el resultado. Un tratamiento de acupuntura sí te puede cambiar el resultado. No es garantía de nada, nada es garantía. Pero en su situación en concreto y en muchas de las situaciones que me plantean, creo que es la mejor oportunidad, ya sea para buscar un embarazo natural o ya sea para buscar un embarazo a través de técnicas de reproducción asistida, porque la tasa de éxito se duplica con la acupuntura. Entonces, y realmente es que se siente mucho. Yo cuando tengo a mis pacientes estiradas, cuando les pongo sus agujas, ¿no? Y muchas me dicen, ¡ah! Porque siento mucho movimiento en el bajo abdomen. Que es normal, pasa algo, ¿no? Es que estamos buscando eso, estamos buscando que se mueva, ¿no? Entonces son puntos muy potentes y mientras están pinchadas sienten este movimiento, sienten calambres, ¿no? A veces presión, a veces simplemente movimiento y se les resulta una sensación como muy extraña, ¿no? Es muy potente la acupuntura para la fertilidad, para otras muchas cosas, ¿no? Pero para la fertilidad realmente yo creo que es la diferencia en la mayoría de casos. Lo que pasa es que hay que hacer tratamientos bien hechos y hay que dejarse guiar, ¿no? Sí. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que yo suelo recomendar hacer mínimo 3 meses de tratamiento antes de empezar a lo que sea. ¿Por qué? Porque las mujeres nacemos con todos nuestros ovocitos, con todos nuestros folículos que van a madurar a lo largo de nuestra vida. No generamos más. En cambio, los hombres van formando constantemente espermatozoides. No se sabe cuál es el mecanismo que hace que cada óvulo empiece a madurar, pero sí se sabe que llega un momento que se forma una arteriola, un pequeño vaso sanguíneo que irriga este óvulo, este folículo. Y desde que se forma esa arteriola hasta que este folículo ovula, pasan 3 meses. Entonces, es el mínimo de tiempo que necesitamos para que cualquier cambio que hagamos tenga una influencia sobre la maduración de los folículos. Entonces, mínimo vamos a necesitar 3 meses, ya sea para la acupuntura o ya sea para cualquier proceso, porque es lo que va a tardar en ovular este folículo. Entonces, es importante cuando hacemos un tratamiento de fertilidad, un tratamiento del tipo que sea, que seamos capaces, o sea, que confiemos en el equipo que nos lleva, que nos inspire confianza y que confiemos y que nos dejemos guiar por las indicaciones, porque cada profesional sabe cómo funciona mejor su disciplina y su técnica. Entonces, me ha pasado en muchas ocasiones que, bueno, me viene una paciente, me viene a consulta, le digo, tienes que esperar 3 meses. Oh, no, entiendo, porque claro, hay muchas mujeres que llevan mucho tiempo buscando y se desesperan. Y muchas veces pues deciden no esperar 3 meses e iniciar, por ejemplo, una estimulación o una transferencia, lo que sea. Y no les funciona. Entonces, me pasa, pero repetidamente esto. Cuando esa mujer espera 3 meses, hace el tratamiento y se hace la estimulación o se hace la transferencia, funciona. Entonces, necesitamos tiempo y si hacemos un cambio de alimentación, por ejemplo, un cambio de estilo de vida, vamos a necesitar mínimo 3 meses para que este cambio de estilo de vida influya en la maduración de los folículos. Entonces, es importante tener un poco de paciencia. Sí, sin duda creo que la paciencia es un buen colchón como para descansar mientras vamos haciendo varias cosas, mientras vamos resonando con experiencias o con especialistas como tú o como otros que nos han acompañado al canal, mientras vamos formando este equipo multidisciplinario, mientras vamos implementando hábitos nuevos, porque no es fácil a veces implementar, lo digo por experiencia propia, entonces sí es un tema de paciencia. Así que, bueno, contarles que hay varios videos aquí en el canal, como les dije al principio, para que los puedan seguir explorando y también puedan seguir sumando conocimiento, información y herramientas en su camino. Para ya irnos despidiendo, querida Cindy, quería preguntarte cómo funcionan las consultas contigo. Hay personas que pueden contactarte desde fuera de España y cómo funciona un poco si tienes como talleres individuales, solamente acompañamientos individuales, haces algo grupal o cómo funciona un poco tu consulta. Sí, actualmente yo tengo, como decías, mi consulta en Barcelona, la consulta presencial, pero luego hago consultas online.
Entonces, de momento no me he planteado hacer grupales, son individuales, precisamente por esto, porque el diagnóstico tiene que ser individualizado. Entonces, en los casos de fertilidad que llevo a distancia, con sesiones online, hacemos una revisión, hacemos un diagnóstico, hacemos una revisión de todo su estilo de vida y les voy mandando recomendaciones tanto de estilo de vida como de suplementación. Y muchas veces les recomiendo buscar una acupuntora o una acupuntora que esté cerca de casa, porque la acupuntura, como decías, es una técnica que es muy potente. Pero no todos los acupuntores están formados en fertilidad. Entonces, por eso muchas mujeres deciden confiar en mí para hacer un acompañamiento en ese proceso y que muchas veces yo me pongo en contacto con el acupuntor para comentar el caso y optimizar nuestros trabajos. Claro. Pero eso es lo que hacemos con las visitas online, ¿no? Hacer toda la serie de cambios y hacemos sesiones cada 3 semanas o una vez al mes y vamos haciendo todos esos cambios a nivel de lo que sea, ¿no? Porque claro, depende de cada caso. Claro que sí. Voy a dejar justamente todos tus datos aquí abajo para que sea que estén en España o en cualquier otro país, pues puedan coordinar una consulta con Cindy para que puedan pues, justamente tener este maravilloso acompañamiento y esta guía que sin duda va a sumar en sus caminos. Y bueno, para irnos despidiendo como mensaje final de mi parte, yo ya había usado la acupuntura hace más o menos 6, 7 años. En ese momento no tenía buenos hábitos, no tenía buena suplementación, tenía un estilo de vida bastante desordenado y si bien la acupuntura me ayudó a regular mis ciclos menstruales, no logró lo que logró esta última vez. Así que por eso para mí la acupuntura es una herramienta fundamental y maravillosa en este camino y para cualquier otro tema o condición de salud. Así que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, no sé si quieras dejarnos un mensaje final, querida Cindy, para todas estas mujeres y parejas que están en esta búsqueda del embarazo y en esta búsqueda de reconectar con su fertilidad. Creo que el mensaje de la paciencia es importante. A pesar de que hay 1 de cada 6 parejas tiene problemas de fertilidad, en mi experiencia, con un tratamiento bien llevado, pocos casos no pueden llegar a conseguir al final un embarazo. Y aquí incluyo no solamente natural, sino con técnicas de reproducción asistida. Y otra recomendación, y mi batalla actualmente, es considerar la fertilidad masculina, porque socialmente y médicamente se mira a la mujer cuando hay problemas de fertilidad y los datos reales son que un 30% de la infertilidad es femenina, un 30% es masculina y un 25% es mixta, es decir, de los dos. Y el resto es desconocido. Por tanto, nada justifica no considerar al hombre dentro de los problemas de fertilidad. Y mi tercer consejo es disfrutar del proceso. Disfrutar del proceso para cuidarte a ti, para cuidar tu relación de pareja, si es que estás planificando tener un hijo con tu pareja y no vivirlo con amargura, sino vivirlo con ilusión y como una manera de mejorar tu vida emocional, tu vida de pareja y tu vida contigo misma. Creo que es importante este componente, ¿no? de ilusión también en la búsqueda, no solamente cuando ya se ha conseguido un embarazo. Sí, sin duda. Qué bonito. Muchísimas gracias, querida Cindy. Les recordamos que tenemos ya más de 30 videos en el canal para que puedan seguirlo explorando. Le dan aquí abajito la foto, luego van a videos y ahí pueden ver varios de los temas. Hemos hablado de chakras, de sexualidad, de temas relacionados con la psicoterapia, de temas relacionados con la nutrición, con la simplicidad. Y bueno, un sinfín de temas y vamos a seguir tomando sus recomendaciones en redes sociales para que nos digan de qué temas quisieran que hablemos aquí en el canal. Nos cuenten sus experiencias y también nos ayuden con un dedito arriba para que siga creciendo la comunidad y también puedan comentarnos y compartir el video para que sigamos difundiendo esta información maravillosa de fertilidad consciente. Muchísimas gracias a todas y todos. Me despido desde Ecuador. Un abrazo grande desde España. Esto fue un episodio más, un capítulo más de tribufertil.com, donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la